Decía que era la voluntad de Dios, y mi madre solo bajaba la cabeza. Lo digo despacio, cada palabra un peso, un recuerdo que todavía arde, incluso después de tantos años. Las arrugas de mi rostro cuentan historias, pero esta la guardé bajo 7 llaves por demasiado tiempo. Soy Luisa, una abuela de 70 y tantos años, con cabellos blancos como la nieve de los volcanes, y una mirada que ya ha visto mucho. Vivo en una casita sencilla, en un pueblito del interior de Oaxaca, donde el tiempo parece ir más despacio, y el silencio invita a la reflexión. Decidí hablar ahora, en este foro, porque siento que es el momento. Es como si un nudo en la garganta, que me acompaña desde la infancia, finalmente se aflojara. No es por venganza ni por querer revivir el dolor, sino para que otras Luisa por ahí sepan que no están solas, para que la vergüenza no calle más voces. La vida de uno está llena de caminos, unos floridos, otros llenos de espinas. El mío, por mucho tiempo, fue un enredo de silencios y miedos. Yo era una niña flaquita, calladita, que vivía en un tiempo en que la palabra del padre era ley. Mi padre, José, un hombre bueno, pero ausente, trabajaba en la plantación de agave de sol a sol. Y mi madre, ay Elena, era una mujer de pocas palabras, devota, que veía en la iglesia el único puerto seguro. Éramos 4 hermanos. Y yo, la más chiquita, me sentía muchas veces invisible, un puntito en un universo de necesidades y tareas. La autoridad del cura se extendía por toda la comunidad. Era respetado, temido, y su palabra cargaba un peso que yo no sabía describir, pero que sentía. Nuestra casa era modesta, con piso de tierra batida y paredes de adobe. Vivíamos de la siembra de maíz, de la cría de algunas gallinas, de la limosna que la tierra buena nos daba. Las dificultades económicas eran cosa de todos los días, y la figura del padre se agigantaba aún más en este escenario, pues era él quien muchas veces intervenía, traía donaciones, ayudaba a las familias más pobres. Esa dependencia, lo percibo hoy, abrió las puertas a lo que vendría. Antes de que nos metamos de lleno, me encantaría saber desde dónde nos acompañas con esta historia y qué hora es en tu ciudad. Es una alegría inmensa saber que mis experiencias pueden tocar corazones en tantos lugares diferentes. Deja tu comentario abajo y cuéntame. Ahora, prepárate para conocer la increíble travesía de una niña que, con una fuerza que ni ella sabía que tenía, superó el dolor de una traición impensable. Aprenderás cómo romper el silencio puede ser la clave para encontrar la libertad y la paz interior. Empecemos. Todo comenzó cuando tenía unos 8 años. Recuerdo ese día como si fuera hoy. Era una tarde bochornosa de verano. El olor a tierra mojada flotaba en el aire después de una llovizna. Yo estaba en la cocina, ayudando a mi madre, Elena, a pelar nopales para la cena. La casa estaba sola. Mis hermanos se habían ido a jugar al río, y mi padre, José, aún no había regresado de la siembra. Fue entonces cuando el golpe en la puerta me asustó. Era Elan, el padre Miguel, siempre con esa sonrisa amable y los ojos que parecían traspasarnos. Mi madre de inmediato se levantó y lo invitó a pasar, con la reverencia de siempre. Él se sentó a la mesa, y mi madre le ofreció un café recién colado. Empezaron a platicar sobre la cosecha, sobre la misa del domingo, sobre las enfermedades en el pueblo. Yo, como de costumbre, me mantenía callada, casi invisible. Terminando mi tarea en cierto momento, él pidió hablar con mi madre a solas. Recuerdo que me mandaron afuera, al patio, para ir a ver si las gallinas estaban bien. Me pareció raro, porque generalmente yo me quedaba allí, cerca, pero obedecí. Estuve un rato afuera, pateando piedritas, observando el cielo que empezaba a oscurecer. Cuando mi madre me llamó de vuelta, el padre todavía estaba allí. Él me miró de una forma diferente, una mirada que me dio un escalofrío, algo que yo de niña no podía nombrar, pero que me incomodó profundamente. Y fue allí, ese día, que mi infancia comenzó a desmoronarse, en silencio, bajo la mirada cómplice de quien debía protegerme. Me acuerdo de ese olor, el olor de la humedad del adobe mezclado con el incienso que venía de la sacristía. El padre Miguel solía llamarme después de misa, o cuando mi madre estaba distraída con algún quehacer en la cocina. Al principio,
Eran pequeños favores, decía él. Luisa, ¿me puedes ayudar a cargar estos libros a la casa? Paraquiel, oh niña, ven a auxiliarme con la limpieza del altar. Dios se alegra con la pureza de los niños. Mi madre, Elena, siempre lo veía con buenos ojos. Era la bondad del Padre, la bendición en nuestra casa. Pero para mí, cada petición, cada llamada, era un escalofrío en la espina dorsal. Un mal presentimiento que no sabía nombrar, pero que me pesaba en el pecho. A los 8 años, yo ya sentía que algo andaba mal, pero la voz de la obediencia era más alta que mi intuición. Era tan pequeña, tan ingenua. Y la figura del padre era tan imponente, tan intocable. No sabía cómo reaccionar, cómo huir, cómo siquiera procesar lo que estaba pasando. Mi mundo era chiquito, limitado por las paredes de adobe de nuestra casa y por el patio polvoriento donde las gallinas escarbaban. La idea de desobedecer a un sacerdote, a un hombre de Dios, era algo que ni siquiera me pasaba por la cabeza. Educada como fui en base al respeto ciego a la autoridad religiosa, la dependencia de mi familia hacia la iglesia, y el padre era un grillete invisible, que me ataba a una situación que no entendía, pero que me asfixiaba. Una vez me pidió que lo acompañara a la sacristía después de una misa. El olor a velas apagadas y flores marchitas aún flotaba en el aire. La iglesia, vacía, parecía aún más grande y más aterradora. Cerró la puerta con un clic que resonó y mi corazón se disparó. Podía escuchar los pasos de la gente afuera, el murmullo del pueblo volviendo a su rutina, pero allí adentro estaba sola con él. Fue allí donde las palabras comenzaron a mezclarse con los toques. «Eres una niña especial, Luisa», decía, mientras sus manos, antes tan amables al darme la comunión, se volvían invasivas. Dios me pidió que te cuidara, que te purificara. Yo no entendía lo que purificar significaba en la práctica, pero sentía la humillación, la violación de mi inocencia. Mis piernas temblaban y un nudo se formaba en mi garganta, impidiendo que saliera cualquier sonido. Pero mi cuerpo parecía petrificado por el miedo, por la confusión, por la incomprensión de lo que estaba sucediendo y por qué me estaba pasando a mí. Con cada toque, una parte de mí parecía fragmentarse, como un espejo que se hace 1000 pedazos, reflejando una imagen distorsionada y aterradora de la realidad. Sus palabras eran un veneno lento, disfrazado de fe. Si lo cuentas, Luisa, Dios los va a castigar a ti y a tu familia. Tu madre se va a enfermar, tu padre va a perder la cosecha. Anne, es un secreto sagrado entre nosotros y Dios. Me hacía sentir culpable, como si la pureza de la que tanto hablaba estuviera siendo corrompida por mí, y no por él. Yo era una niña, y la fe era todo lo que conocía, la base de nuestra comunidad, de nuestra esperanza. ¿Cómo podría dudar de un hombre que hablaba en nombre de Dios? Las amenazas veladas y directas creaban una prisión invisible a mi alrededor. Veía el miedo en los ojos de mi madre cuando él la miraba, la forma en que ella bajaba la cabeza. Aquello me hacía creer aún más que él tenía poder sobre nosotros, que el destino de mi familia estaba en sus manos. Vivía bajo la sombra constante de la culpa, del pecado que yo cometí al permitir que aquello sucediera, sin entender que la culpa no era mía. Él se aprovechaba de mi inocencia y de mi fe ciega, transformando la palabra divina en un instrumento de tortura y control. Con cada purificación, el dolor físico se sumaba al dolor del alma y la promesa de castigo divino se cernía sobre mí como una nube oscura. Él tejía una telaraña de mentiras y distorsiones, usando las escrituras, las enseñanzas de la iglesia, para justificar sus actos perversos. Es para tu bien, Luisa, para que seas una mujer virtuosa, digna del cielo. Decía que yo era especial, elegida para una misión divina, y que esos rituales eran parte de esa preparación. Yo, en mi inocencia, quería creer que aquello tenía un propósito mayor, que no era solo maldad. Pero mi cuerpo gritaba lo contrario. El dolor, la vergüenza, el asco que sentía eran reales y no encajaban en la imagen de una misión divina. Cada vez me sentía más sucia, más indigna. Mi alma divina, antes tan vibrante y curiosa, se encogía dentro de mí, buscando un refugio que no existía. Vivía en un purgatorio particular,
donde la fe se mezclaba con el miedo, y la promesa de salvación se transformaba en una pesadilla sin fin. La manipulación era tan sutil y tan profunda que no podía distinguir la verdad de la mentira, lo correcto de lo incorrecto. Mi mente infantil estaba atrapada en un laberinto de culpa y confusión, sin saber a dónde ir o a quién recurrir. El mayor impacto, la puñalada que atravesó mi alma de niña, fue descubrir la connivencia de mi madre. Recuerdo una tarde, el padre acababa de salir de nuestra casa, y yo estaba lavando los trastes, con los ojos fijos en el agua turbia, tratando de borrar de mi mente lo que había pasado. Mi madre, Elena, estaba cosiendo cerca de la ventana. El silencio era pesado, pero ya no podía contenerme. Con voz temblorosa, le pregunté: «Mamá, ¿por qué el padre Miguel me hace estas cosas?». Ella dejó de coser, no me miró, solo bajó la cabeza y murmuró, tan bajo que apenas pude escuchar: «Es la voluntad de Dios, hija. Tenemos que obedecer». Mi corazón se hizo pedazos en ese momento. No era solo el padre quien me lastimaba, era mi propia madre, la persona que debía protegerme, entregándome a él, con el pretexto de la fe, de la obediencia. Su frase resonó en mi mente por años, como una condena, una traición imperdonable. La sensación de abandono fue abrumadora, y la herida que se abrió ese día nunca se cerró por completo. A partir de ahí, la confianza en mi madre se esfumó como arena entre los dedos, y me vi completamente sola en mi sufrimiento. Esperaba un abrazo, un consuelo, una negación, cualquier cosa que me sacara de esa pesadilla, pero recibí el silencio y la aceptación. Aquel momento fue la prueba de que estaba por mí. Mi madre, que antes era mi refugio seguro, se convirtió en parte del paisaje de mi dolor, una figura que veía, que sabía y que permitía. «Tienes que ser una niña buena, Luisa. El padre sabe lo que es mejor para ti», repetía ella, casi como un mantra, cada palabra una capa más en mi prisión invisible. No podía entender cómo una madre podía ver el dolor de su hija y no hacer nada, cómo la fe podía ser tan cruel como para justificar lo injustificable. La decepción era profunda. Me sentía como un cordero siendo llevado al matadero, y mi propia pastora era quien abría el portón. La inocencia se desmoronó, dando lugar a una rabia silenciosa y a una tristeza que me acompañaría toda la vida. Ese día marcó el inicio de una cicatriz invisible pero profunda, que me impedía confiar plenamente, de sentirme segura en el mundo. Los abusos se volvieron una rutina macabra. Casi todos los días después de la escuela o antes de la cena, me llamaban a la casa parroquial, o el padre Miguel aparecía en nuestra casa con alguna excusa. Cada vez, la humillación se profundizaba, el dolor se volvía más familiar. Aprendí a encogerme, a cerrar los ojos, a intentar transportarme a otro lugar dentro de mi mente para sobrevivir. Mi cuerpo estaba allí, pero mi alma ya había huido hacía mucho tiempo, buscando refugio en un rincón oscuro de mi conciencia. El olor a alcohol en su aliento, el sudor, las manos que me invadían, todo se volvió una parte nauseabunda de mi existencia. No tenía a dónde huir, ni a quién pedir ayuda. La casa parroquial, antes un símbolo de santidad, era ahora una cámara de tortura. Mi propia casa, con la connivencia de mi madre, ya no era un refugio. Me sentía acorralada, sin salida, como un animal atrapado. Cada día, un pedazo de mi luz se apagaba, y me convertía en una sombra más. Una niña más silenciada por el miedo y la vergüenza. Cada vez, la promesa de castigo divino se volvía más real en mi cabeza. Oraba, le pedía a Dios que aquello parara, pero nada sucedía. Al contrario, parecía empeorar. Empecé a creer que de hecho era culpable, que me lo merecía. El padre Miguel era un maestro en la manipulación y sabía exactamente cómo doblegar la voluntad de una niña. Me daba dosis, me elogiaba, me decía que era especial, pero acto seguido, las manos y las palabras se volvían sombrías de nuevo. Vivía en un ciclo vicioso de dolor y culpa, sin ver una salida. Mi infancia fue robada, llena de un miedo constante, de noches sin dormir y de pesadillas que me perseguían incluso cuando estaba despierta. Me sentía sucia, manchada, y creía que nadie me amaría de verdad por lo que cargaba dentro de mí. El mundo exterior parecía un lugar peligroso y hostil, y me refugiaba en mi propio silencio,
construyendo muros invisibles a mi alrededor. La alegría de ser niña fue sustituida por una seriedad precoz. Dejé de jugar con otros niños. Me aislé. Ya no tenía ganas de correr, de reír, de explorar. Mi mirada, antes tan viva, se volvió distante, pesada. Vivía con un nudo en la garganta, con un peso en el estómago que no se iba. La escuela, antes un refugio, también se volvió un tormento, pues tenía miedo de que alguien notara algo, que leyera el horror en mis ojos. Cualquier toque, incluso inocente, me hacía encogerme. Sentía vergüenza de mi propio cuerpo, de mi existencia. La inocencia me fue arrancada de forma brutal. En su lugar floreció un dolor silencioso, un vacío que me acompañaría por muchos, muchos años. Mi vida se convirtió en una actuación, un teatro donde fingía estar bien, fingía ser la niña que todos esperaban, mientras por dentro me deshacía en mil pedazos, tratando de esconder la herida que sangraba en mi alma. Empecé a tener problemas para dormir. Las imágenes, las sensaciones, sus palabras se repetían en mi mente como un disco rayado. Me acurrucaba en la cama, rezando para que el día siguiente no llegara, o que de alguna manera el padre Miguel simplemente desapareciera. Me despertaba, sobresaltada con pesadillas, sudando frío, y necesitaba un tiempo para convencerme de que era solo un sueño. Pero la sensación de terror permanecía. El miedo se convirtió en mi compañero constante, una sombra que me seguía a donde quiera que fuera. Ya no podía confiar en nadie, ni siquiera en mi propia familia. Mi refugio eran los libros. Cuando lograba pedirlos prestados de la escuela, me perdía en las historias, en los mundos distantes, tratando de escapar de mi propia realidad, que era demasiado dura para que una niña la soportara. Me estaba apagando, volviéndome invisible, con la esperanza de que, si nadie me veía, nadie me lastimaría. Me alejé de todo y de todos. Los juegos de corre, que te alcanzo en el campo, las risas con los otros niños del pueblo, las fiestas en la plaza, todo eso fue perdiendo sentido. Ya no podía divertirme. ¿Cómo podría, cargando un secreto tan pesado? El padre Miguel, con sus visitas y sus palabras torcidas, me había robado la infancia y con ella la capacidad de conectar con los demás. Veía a las otras niñas correr libres, con la inocencia en el rostro, y sentía un nudo en la garganta, un pinchazo de envidia y una tristeza profunda. Sabía que mi vida nunca volvería a ser como la de ellas. Ese secreto me aisló en una burbuja invisible, donde solo yo habitaba, con mi miedo y mi vergüenza. Las amigas de la escuela, las pocas que todavía tenía, empezaron a notar mi distanciamiento. Me preguntaban por qué estaba tan callada, por qué ya no reían. Siempre inventaba una excusa. Decía que me dolía la cabeza o que tenía mucha tarea en casa. La verdad era que tenía miedo de que notaran algo diferente en mí, que el horror que vivía fuera visible para cualquiera. Sentía que estaba manchada, sucia, y que esa suciedad era algo que todos podrían ver, si miraban bien. Entonces, lo mejor era esconderme, pasar desapercibida, evitar cualquier tipo de contacto más profundo. El miedo a ser descubierta, a que mi secreto fuera expuesto, era casi tan grande como el miedo al propio padre. Era un tormento constante, una agonía que me acompañaba a cada paso, a cada mirada, a cada palabra intercambiada. Mi relación con mi madre, Elena, se convirtió en una herida abierta que nunca sanaba. La veía limpiando la casa, cocinando, rezando, y sentía una mezcla de amor, rabia y un dolor insoportable. No podía entender cómo ella, que me dio la vida, que me enseñó a rezar, había podido permitir aquello. ¿Cómo podía seguir mirando al padre Miguel con la misma reverencia, como si nada estuviera pasando? Cada vez que él venía a nuestra casa, y ella lo recibía con la misma cordialidad, sentía mi corazón oprimirse, como si fuera aplastado por una mano invisible. La confianza que tenía en ella fue destruida. En su lugar nació un abismo de silencio y resentimiento. Me sentía traicionada, abandonada, y esa sensación me acompañaría toda la vida, influyendo en cada una de mis relaciones futuras. Intentaba con todas mis fuerzas entender el ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi madre? La respuesta que encontraba, ecoada por las palabras del padre y el silencio de mi madre, era siempre la misma. Era la voluntad de Dios.
Empecé a creer en eso, a internalizar la idea de que era culpable, que de alguna forma Milo Moresha. Esa creencia me corroía por dentro, me consumía y transformaba la vergüenza en una parte intrínseca de mi identidad. Sentía un peso enorme en mi espalda, como si cargara todos los pecados del mundo, y cada día esa carga se volvía más insoportable. Me sentía impura, indigna de amor, de cariño, de cualquier cosa buena que la vida pudiera ofrecer. La culpa era un veneno que se esparcía lentamente por mis venas, entorpeciendo mi capacidad de sentir y de reaccionar, convirtiéndome en prisionera de una realidad distorsionada y cruel. Para protegerme, construí muros invisibles, hechos de silencio y distancia, que me separaban del mundo exterior. Me volví maestra en esconder lo que sentía en Finger Q. Todo estaba bien. Mi rostro era una máscara, y mis ojos, que antes brillaban, ahora reflejaban solo un vacío. Observaba a la gente de lejos. Envidiaba la ligereza de quien no cargaba una carga tan pesada. Mi cuerpo, que debería ser un templo, era un lugar de dolor y vergüenza. No podía mirarme al espejo sin sentir repulsión. Cualquier toque, incluso inocente, me hacía encogerme. Vivía en un estado constante de alerta, siempre esperando lo peor, siempre preparándome para la próxima humillación, la próxima invasión. Esta vigilancia constante agotaba mis fuerzas, me dejaba cansada, sin energía para vivir plenamente. Empecé a crear mi propio mundo interno, un refugio al que huía cuando la realidad se volvía insoportable. Mi mente se convirtió en mi único puerto seguro, un lugar donde podía soñar, donde podía ser libre, lejos de las manos y las palabras del padre Miguel. Leía todo lo que podía, los pocos libros que llegaban al pueblo, los periódicos viejos que mi padre traía de la ciudad. Las historias me transportaban a otros lugares, a otras vidas, y por algunos momentos olvidaba mi propio dolor. La lectura se convirtió en una forma de escape, una ventana a un mundo donde no era una víctima, donde podía ser quien quisiera, sin miedo, sin vergüenza. Esa fuga mental era lo que me mantenía cuerda, lo que me impedía desmoronarme por completo. Pasaba horas imaginando una vida diferente, lejos de ese pueblo, lejos de ese padre, lejos de ese dolor. Fantaseaba con ser una maestra en una gran ciudad, una mujer independiente, fuerte, que no sería subyugada por nadie. Esas fantasías eran mi única esperanza, la llama tenue que me mantenía viva, dándome un motivo para continuar. Me aferraba a esos sueños como un náufrago se agarra a un trozo de madera en medio del océano. Eran mis pequeños secretos, guardados bajo 7 llaves, lejos del alcance de cualquiera que pudiera intentar robarlos. Así como me robaron mi infancia y mi inocencia. La imaginación era mi única aliada, la única que me ofrecía un atisbo de un futuro donde el dolor no sería la protagonista de mi historia. La llegada de la adolescencia trajo nuevas capas de dolor y confusión. Mi cuerpo estaba cambiando, y con él venían nuevas sensaciones, nuevos descubrimientos. Pero para mí, cada cambio era un recordatorio de lo que había sido robado, de la pureza que sentía haber perdido. La sexualidad era algo distante, aterrador, manchado por las experiencias con el padre. No podía entender lo que sentían las otras niñas, las pasiones inocentes, los primeros amores. Para mí, la intimidad era sinónimo de dolor, de vergüenza, de algo impuro. Evitaba cualquier tipo de contacto físico. Incluso un abrazo de amiga me hacía retroceder. Me volví fría, distante, incapaz de entregarme verdaderamente a cualquier tipo de afecto. La idea de tener un novio, de besar, de enamorarme, me causaba pavor. Temía la proximidad. Temía que alguien pudiera ver mis cicatrices invisibles, que pudiera descubrir la verdad sobre mi pasado. Prefería vivir aislada, a salvo de la vulnerabilidad que el amor y la intimidad podrían traer. El dolor era tan grande, tan profundo, que prefería la soledad a arriesgarme a ser lastimada de nuevo, a que mis heridas se reabrieran. Me volví una concha, protegiendo un corazón roto y un alma en pedazos. El miedo a ser juzgada, a ser rechazada, era constante. Escuchaba los chismes en el pueblo, las condenas susurradas sobre mujeres que no eran puras. La sociedad, la propia iglesia, reforzaba la idea de que la mujer
Debía ser intacta, inmaculada. Y yo sentía que no era nada de eso. Me veía como una impostora viviendo una farsa, escondiendo a toda costa quién era realmente y lo que había vivido. Esa presión externa, sumada a mi propia culpa internalizada, solo aumentaba el peso de mi carga, empujándome cada vez más hacia un abismo de soledad y desesperación. No tenía a dónde ir, a quién contar. Estaba atrapada en una red de mentiras y silencios. Y cada día, las mallas de esa red se apretaban más, asfixiándome. La vida adulta llegó, y con ella, la necesidad de construir mi propio camino. Pero ¿cómo amar? ¿Cómo confiar? Cuando la intimidad había sido tan brutalmente distorsionada en mi infancia. Las relaciones amorosas eran un campo minado para mí. Me acercaba con cautela, siempre con un pie atrás, esperando la traición, el abandono, el dolor. Mi corazón, ya tan herido, se negaba a abrirse por completo. Me veía buscando parejas que de alguna manera reforzaban mí. Creencia de que no era digna de amor, que siempre sería la imperfecta, la manchada. Era un ciclo doloroso, una profecía autocumplida que me atrapaba en una profunda soledad, incluso estando acompañada. El miedo a ser vulnerable era mayo, era que el deseo de amar y ser amada plenamente. Y por eso me mantenía distante, construyendo barreras invisibles que me protegían de nuevas heridas, pero que también me impedían experimentar la verdadera conexión y la felicidad que tanto anhelaba. Cada vez que una relación comenzaba a profundizarse, sentía un pánico irracional. Mis pensamientos eran invadidos por recuerdos, por sensaciones que había guardado bajo 7 llaves. Me saboteaba, creaba distancia, encontraba motivos para huir. Era como si una voz dentro de mí susurrara: «Ah, no te mereces esto. No eres lo suficientemente buena». La idea de formar una familia, de tener un hogar seguro, parecía un sueño distante, casi imposible. ¿Cómo podría criar hijos en un ambiente de amor y confianza si yo misma no sabía lo que era eso de verdad? Llevaba conmigo la sombra del pasado, y esa sombra se proyectaba sobre cada intento de construir un futuro diferente. Era una carga pesada, invisible para los demás, pero que me asfixiaba a cada paso, a cada intento de nuevo comienzo, impidiéndome vivir la plenitud de un amor verdadero y construir lazos duraderos y significativos. Cuando nacieron mis hijos, una nueva dimensión de amor y, paradójicamente, de miedo invadió mi vida. Los amaba más que a nada. Era un amor arrollador, protector. Pero, junto con ese amor, venía el pavor de que lo que me pasó a mí pudiera repetirse con ellos. Los observaba constantemente, con una mirada aprensiva, atenta a cualquier señal de peligro, cualquier sombra. Mi maternidad estuvo marcada por una ansiedad constante, una hipervigilancia que me agotaba. De ninguna manera quería que ellos sintieran el dolor que yo sentí, que vivieran el silencio que yo fui forzada a mantener. Pero ¿cómo protegerlos de algo tan insidioso, tan disfrazado de fe? Esa preocupación se convirtió en el centro de mi existencia y me volví una leona, dispuesta a luchar contra cualquier amenaza que pudiera acercarse a mis cachorros, para asegurar que tuvieran una infancia segura y libre de las sombras que asolaron la mía. Me esforcé por ser una madre diferente a la mía. Quería que mis hijos supieran que podían confiar en mí, que yo estaría allí para protegerlos, para escucharlos, para creer en ellos. No importara lo que pasaran, los animé a hablar, a expresar sus sentimientos, a no tener miedo de nada. Pero por dentro, yo luchaba contra mi propio dolor, contra los fantasmas que me perseguían. Era una batalla diaria, silenciosa, donde necesitaba ser fuerte por ellos, incluso cuando me sentía desmoronándome por dentro. El peso de mi propia historia me impedía ser completamente ligera, completamente presente. Tenía miedo de que mi trauma pudiera, de alguna forma, serles transmitido, incluso sin palabras. Era una lucha constante para no dejar que las sombras del pasado me impidieran ofrecerles la vida plena y feliz que yo no tuve. La salud mental se vio gravemente afectada. La ansiedad era una constante, un nudo en el estómago que no me abandonaba. Pequeños ruidos me sobresaltaban, la presencia de figuras de autoridad, especialmente curas o personas ligadas a la iglesia, me causaba una incomodidad inmensa, casi en pavor. Tenía ataques de pánico,
momentos en que sentía que me faltaba el aire, que el mundo giraba y que me iba a desmayar. La depresión, una nube gris, me envolvía en días en que el simple acto de levantarme de la cama era una batalla monumental. No había alegría, no había colores, solo un vacío opresor. Me sentía atrapada en un ciclo de tristeza y desesperanza, sin saber cómo salir, cómo encontrar un rayo de luz. Las pesadillas eran una tortura nocturna que se arrastraba por la vida adulta. Revivía las escenas, los toques, las palabras del padre Miguel. Me despertaba sudando frío, con el corazón acelerado, la sensación de impotencia invadiéndome. A veces me encontraba gritando en medio de la noche, y mi esposo, años después, me despertaba, asustado. Nunca pude contarle la verdad, el origen de aquel terror nocturno. La vergüenza era demasiado grande. El miedo a ser juzgada, a no ser comprendida, me impedía abrir mi corazón por completo. Vivía con el sueño interrumpido, lo que afectaba mi energía, mi concentración, y convertía cada día en una batalla agotadora contra los demonios de mi pasado. En un acto de desesperación y búsqueda de un soplo de aire fresco, decidí que necesitaba salir de aquel pueblo. A mis 20 y tantos, con un corazón aún pesado, pero con una chispa de esperanza, reuní mis pocos ahorros y me mudé a la Ciudad de México. Quería reinventarme, dejar atrás los recuerdos que me asfixiaban. Era una ciudad inmensa, vibrante, caótica, tan diferente de la quietud de Oaxaca. La promesa de anonimato era un alivio, la oportunidad de ser solo una más, entre millones, sin el peso del pasado persiguiéndome a cada esquina. Era mi intento de un nuevo comienzo, de construir una nueva Luisa, libre de las ataduras de aquella vida que me aprisionaba. La adaptación fue difícil. La soledad en la metrópoli era diferente a la soledad en el pueblo. Allí estaba rodeada de gente, pero me sentía aún más aislada. Los sonidos de la ciudad eran ensordecedores. La prisa de la gente, extraña. Extrañaba el olor a tierra mojada, el canto de los pájaros, la sencillez, la vida en el campo. Pero la idea de regresar al lugar donde todo sucedió era aún más aterradora. Entonces me forcé a seguir adelante, a encontrar un empleo, a mezclarme en la multitud, con la esperanza de que con el tiempo las heridas sanaran y las sombras disminuyeran. La búsqueda de un nuevo comienzo era un imperativo, una necesidad de sobrevivir y de intentar por primera vez respirar libremente. Incluso lejos, las sombras del pasado persistían, se manifestaban en pequeños gestos, en pensamientos intrusivos, en reacciones exageradas a situaciones cotidianas. El miedo a las figuras de autoridad no desapareció, la desconfianza hacia los hombres seguía presente. Me sentía en una lucha constante contra mí misma, contra las marcas que el tiempo no había podido borrar. Era como si, por mucho que corriera, los recuerdos me siguieran, como un eco distante, pero siempre presente, recordándome lo que había vivido. La ciudad grande me daba libertad geográfica, pero no me liberaba de las cadenas emocionales que me ataban a mi pasado. Intentaba, con todas mis fuerzas, construir una vida normal. Trabajaba duro, cuidaba a mis hijos con dedicación, trataba de participar en las actividades de la comunidad. Pero, detrás de la fachada de normalidad, cargaba una carga invisible, un dolor silencioso que me acompañaba a cada paso. Era un esfuerzo constante para mantener la compostura, para no dejar que las emociones me dominaran, para no transparentar la herida que aún sangraba en mi alma. Cada día aprendí a vivir con ese dolor, a convivir con las sombras, con la esperanza de que un día disminuyeran de intensidad y me permitieran encontrar la paz que tanto anhelaba. La desconfianza, especialmente en relación con hombres y con cualquier figura de autoridad religiosa, se convirtió en una parte intrínseca de mi ser. Era cordial, sí, pero nunca me entregaba de verdad. Había una barrera invisible, un muro alto que levantaba entre mí y el mundo para protegerme. Cada gesto de cariño era analizado bajo la lente del escepticismo. Siempre esperaba un segundo motivo, una intención oculta, porque eso fue lo que aprendí en la infancia. La traición de la confianza, viniendo de quien debería ser un puerto seguro, me enseñó a vivir en constante alerta, a ver peligro donde otros veían solo bondad. Era una defensa, una forma de evitar que el dolor de ser engañada se repitiera.
pero que, paradójicamente, me impedía vivir plenamente y experimentar la profundidad de las verdaderas conexiones humanas. Era agotador vivir así, siempre con un pie atrás. Mis relaciones, incluso las más cercanas, nunca alcanzaban la profundidad que veía en otras personas. Observaba parejas que se miraban con total entrega, que compartían sus miedos y sus debilidades, y sentía una mezcla de admiración y tristeza. Aquello era un mundo que me parecía inalcanzable. Podía amar, sí, pero siempre con reservas, con una parte de mí guardada bajo 7 llaves. La idea de emotion element demostrarme vulnerable casaba unpaver inmens. Temía que al revelar mis cicatrices fuera rechazada, que el amor se esfumara. Esa autoprotección me mantenía a salvo de nuevas heridas, pero también me privaba de la plenitud de una conexión genuina, de la alegría de ser amada por quien realmente era, con mis heridas y todo lo demás. Mi relación con la espiritualidad, que antes había sido tan fuerte y central en mi vida, se volvió compleja y dolorosa. La figura de Dios, que debería ser de amor y protección, se mezclaba con la imagen del Padre Miguel, el hombre que me lastimó en nombre de esa misma fe. Iba a misa por costumbre, por tradición, pero sin la misma devoción. Las palabras del sacerdote en el púlpito, que antes me calmaban, ahora me causaban escalofríos y despertaban recuerdos traumáticos. Sentía una revuelta silenciosa, una indignación por cómo la religión, que debería ser un camino de luz, había sido utilizada para justificar tanta oscuridad en mi vida. La fe que me fue impuesta en la infancia se convirtió en una carga, una fuente de conflicto interno que me acompañó por décadas. Intentaba muchas veces encontrar algún consuelo en la oración, en la lectura de la Biblia, pero las palabras parecían vacías, distorsionadas por la lente de mi experiencia. ¿Cómo creer en un Dios que permitió tanto sufrimiento, que no me protegió? Era una batalla constante entre lo que me enseñaron a creer y lo que mis sentimientos gritaban. La espiritualidad se convirtió en un campo de batalla, donde la esperanza luchaba contra la desesperación. Me sentía culpable por cuestionar, por dudar, pero el dolor era más grande que cualquier dogma. Mi refugio pasó a ser una fe más personal, menos institucionalizada, donde buscaba una conexión directa con lo divino, sin intermediarios que pudieran corromper esa relación. La vergüenza y la culpa eran compañeras constantes, parásitos que se alimentaban de mi alma. Sentía vergüenza de haber vivido aquello, como si la culpa fuera mía, como si hubiera hecho algo para merecerlo. La sociedad, con sus estándares de pureza y moralidad, solo reforzaba esa idea, haciéndome sentir aún más aislada y manchada. El silencio se convirtió en mi escudo, una forma de esconder la verdad del mundo y de mí misma. No hablaba del tema, ni siquiera en pensamiento. Intentar olvidar, empujar al fondo de mi mente, era la única manera que conocía para sobrevivir, para seguir adelante sin ahogarme en las aguas turbias del pasado. Pero el silencio era una prisión, y cada día que pasaba, las cadenas parecían apretar más, asfixiando mi voz y mi capacidad de liberarme. La culpa era un veneno lento que me consumía. Creía que, si hablaba, estaría deshonrando a mi familia, a mi madre, la memoria de un pasado que todos querían borrar. El peso del secreto era abrumador, pero la idea de revelarlo parecía aún más aterradora. Me sentía atrapada en un dilema: mantener el silencio y seguir sufriendo, o hablar y enfrentar las posibles consecuencias. El juicio, la incredulidad, era una carga invisible, pero que pesaba más que cualquier cosa que hubiera cargado en la vida. La vergüenza era tan profunda que se convirtió en parte de mi identidad, un velo que cubría mi verdadera esencia y me impedía ser plenamente quien era. Por muchos años me negué la gravedad de lo que había sucedido. Era un mecanismo de defensa, una forma de proteger mi mente de un dolor que parecía insoportable. Racionalizaba, minimizaba, intentaba convencerme de que no fue tan grave, que ya pasó, pero la verdad era que la herida nunca se cerró. Estaba allí, palpitando, escondida bajo capas de negación y olvido forzado. No había terapia, no había grupos de apoyo en mi época, mucho menos en mi comunidad. La única forma de lidiar con el trauma era huir de él, fingir que no existía, empujarlo a un rincón oscuro de mi mente,
donde esperaba que se disolviera con el tiempo. La falta de un ambiente seguro para procesar el trauma me dejó a la deriva. No tenía herramientas, no tenía palabras para describir lo que había vivido, y sobre todo, no tenía a nadie en quien confiar para compartir esa carga. El sufrimiento era solitario, un peso que cargaba sola. La negación era mi forma de supervivencia, un refugio temporal que me permitía continuar la vida, incluso con una parte de mí rota. Pero esa negación cobraba su precio, manifestándose en ansiedad, en depresión, en una incapacidad de conectarme verdaderamente con los demás y de encontrar la paz interior que tanto anhelaba. Con el paso de los años y la llegada de la vejez, una nueva urgencia comenzó a crecer dentro de mí. El cuerpo ya no tenía la misma energía. La memoria comenzaba a fallar en algunos aspectos, pero los recuerdos del pasado se volvían más vívidos, más insistentes. Veía a mis nietos creciendo, tan puros, tan inocentes, y sentía un apretón en el corazón. Quería protegerlos, de todas las formas, del mal que existe en el mundo. Y empecé a cuestionarme, ¿qué me llevaría conmigo si no contara mi historia? El silencio, que antes era mi protector, ahora se volvía un peso insoportable, una culpa aún mayor. Sentía que era hora de romper el ciclo, de darle voz a la niña que fui, de liberar a la mujer en la que me convertí. La idea de morir con ese secreto me atormentaba. Quería dejar un legado de valentía, de fuerza, para mis hijos, para mis nietos, para cualquier persona que pudiera identificarse con mi dolor. Era un llamado, una necesidad urgente de resignificar mi pasado, de transformar mi dolor en una herramienta de curación, de esperanza para otros que, como yo, vivieron sus vidas en silencio. La hora de hablar era ahora, antes de que la oportunidad se esfumara y me llevara mi secreto a la tumba. La urgencia de hablar que sentía burbujear dentro de mí en los últimos años encontró su punto de ebullición un día común aquí, en Belém, el año pasado. Estaba viendo un documental en la televisión sobre violencia contra niños, un tema que siempre evité, pero que por alguna razón ese día me atrapó. Veía las imágenes, escuchaba los testimonios, y cada palabra, cada lágrima de esas víctimas eran un espejo de mi propio dolor. Una de las sobrevivientes, ya una mujer mayor como yo, describió la sensación de cargar un secreto que la consumía, y dijo algo que me impactó, de lleno en el silencio. Es la verdadera cárcel. En ese instante, las paredes de mi propia prisión interna se derrumbaron. Me vi en ella, en la fragilidad, en la fuerza, en la necesidad de liberación. Era como si mi alma gritara, exigiendo ser escuchada, exigiendo ser sanada. Ese documental no era solo un programa de televisión. Era un llamado, un ultimátum que la vida me daba para enfrentar mis propios demonios y romper las cadenas que me ataban. Ya no podía posponerlo, ya no podía huir. La voz de aquella mujer resonó en mis pensamientos durante días. Apenas podía dormir, el corazón oprimido, la mente en ebullición. Esa frase, el silencio es la verdadera cárcel, se convirtió en un mantra que me impulsaba. Miraba al espejo y veía no solo a la Luisa abuela, sino a la Luisa niña, aprisionada, suplicando ser liberada. La idea de cargar ese peso hasta la tumba, de que mis nietos nunca supieran la verdad sobre la fuerza que me moldeó, se volvió insoportable. Sabía que el camino sería doloroso, que revivir los recuerdos sería insoportable, pero la perspectiva de seguir viviendo bajo esa sombra era aún más aterradora. Era hora de actuar, de tomar las riendas de mi propia historia, de finalmente darme la oportunidad de respirar un aire puro y libre. Ese documental fue la ignición, la chispa que encendió la valentía que ni siquiera sabía que tenía. La primera gran decisión fue buscar ayuda profesional. La idea me asustaba. Lo confieso. Crecí en un tiempo y lugar donde hablar de problemas era señal de debilidad, de locura. La terapia, entonces, era algo distante, un lujo que no imaginaba para mí. Pero la urgencia era mayor que el miedo. Busqué en Belém, con la ayuda de una vecina más joven, que me animó y me dio el empujón que necesitaba. Encontré una psicóloga que trabajaba con traumas, una mujer con una mirada acogedora y una voz suave. Recuerdo la primera vez que llamé al consultorio. Mis manos temblaban, la voz apenas me salía. Conté una historia vaga,
solo para concertar la cita, sin poder profundizar en lo que realmente me llevaba allí. El miedo a ser juzgada y no ser creída, a revivir todo aquello, era casi paralizante. Pero fui, paso a paso, impulsada por una fuerza que venía de un lugar profundo, un deseo irrefrenable de finalmente liberarme. Llegar al consultorio, en la primera sesión, fue como cruzar un portal. Me senté en el sofá mullido, el corazón latiéndome desbocado. La psicóloga, la doctora Sofía, me miró con una calma que me desarmó. No me forzó, no me apuró. Solo me invitó a hablar, a mi tiempo, sobre lo que me trajo allí. Comments de forma, titubeant, con fragmentos, con lapsos, las palabras parecían atrapadas en mi garganta, ahogadas por décadas de silencio. Me sentía pequeña de nuevo la niña Luisa, con miedo de hablar y ser castigada. Con cada frase, una oleada de náuseas me invadía. El cuerpo reaccionaba al trauma que estaba empezando a desenterrar. Era un proceso lento, doloroso, de deconstrucción, de revivir cada toque, cada palabra, cada emoción. Lloraba mucho, un llanto que venía del alma, de un dolor reprimido por demasiado tiempo. La doctora Sofía, paciente, solo escuchaba, ofreciendo un espacio seguro, un puerto donde finalmente podría soltar las amarras. Las primeras sesiones fueron insoportables. Era como abrir una herida antigua, supurada, y limpiarla. Cada recuerdo venía acompañado de un dolor físico, de un apretón en el pecho, de un deseo incontrolable de huir. Describía las escenas, las palabras del padre Miguel, el silencio de mi madre. Con cada detalle, la voz se quebraba. Las lágrimas corrían incontrolables. La doctora Sofía me guiaba con preguntas delicadas, ayudándome a nombrar los sentimientos que había reprimido por tanto tiempo: vergüenza, rabia, asco, impotencia, tristeza profunda. Aquellos sentimientos, antes difusos y asfixiantes, empezaban a tener un nombre, una forma. Y con eso, un poco de peso parecía disiparse, milímetro a milímetro. Era un proceso de luto, de llorar por la infancia robada, por la inocencia perdida, por la confianza rota. Recuerdo una sesión en particular, en la que hablé sobre la connivencia de mi madre. La rabia me dominó, una rabia que nunca había permitido sentir de forma tan intensa. Golpeé el sofá, grité, lloré. La doctora Sofía me permitió sentir todo aquello, sin juzgarme. Y luego, con calma, me dijo: Luisa, la culpa nunca fue tuya. Eres una niña. La responsabilidad era del padre. Y de tu madre, que no te protegió. En esas palabras fueron un bálsamo para mi alma. La culpa, que me acompañó por tanto tiempo, empezó a disolverse. Fue un momento de claridad, de liberación, como si una niebla densa finalmente se disipara. Por primera vez, entendí que no era la culpable, que yo era la víctima. Y esa percepción, por más obvia que pueda parecer para quien escucha desde fuera, para mí, era la clave para mi libertad. Era la validación que necesitaba para empezar a sanar y a perdonarme por cargar un peso que nunca me perteneció. Con cada sesión, con cada reconocimiento del trauma, sentía un alivio, por pequeño que fuera. Era como ir desatando un nudo fibra por fibra. Me di cuenta de que lo que sentía era normal para quien había vivido una situación así, que la vergüenza no era mía, sino del agresor, que el dolor era real y que yo tenía derecho a sentirlo. La doctora Sofía me ayudó a entender que el silencio, por más que me pareciera una protección en la infancia, era lo que me mantenía enferma en la vida adulta. Me animó a reescribir mi historia, a verme no como una víctima pasiva, sino como una sobreviviente, una mujer fuerte que, a pesar de todo, logró llegar hasta allí. Este proceso de resignificación fue fundamental para que comenzara a mirarme con compasión y a aceptar mis heridas como parte de mi viaje y no como un defecto. Poco a poco, fui construyendo una red de apoyo, algo que nunca tuve en la infancia. Empecé a ir a un grupo de apoyo para sobrevivientes de abuso aquí en Belém. Al principio, solo escuchaba, con miedo a hablar. Pero, al escuchar las historias de otras mujeres, al ver el dolor y la resiliencia en sus ojos, sentí que no estaba sola. Compartir mi propia historia por primera vez en voz alta fue un paso gigantesco. Las lágrimas vinieron, claro, pero también vino un sentimiento de camaradería, de comprensión que nunca había experimentado. Las otras mujeres me abrazaron,
me validaron y me dieron la fuerza que necesitaba para continuar mi viaje de sanación. Era un lazo de hermandad, un refugio seguro donde podía ser yo misma, con todas mis cicatrices, sin miedo a ser juzgada. Este grupo se convirtió en un pilar en mi vida. Las reuniones eran un bálsamo para mi alma. Hablaba, escuchaba, lloraba, y poco a poco sentía la ligereza de compartir la carga. Con cada relato, sentía mis propias heridas empezar a cicatrizar. La solidaridad, la empatía y la comprensión que encontré allí fueron esenciales para fortalecerme y prepararme para el siguiente paso, a compartir mi historia de forma más amplia. En un foro como este, el aliento de mis hermanos Yaomao me dio la valentía final para romper el silencio de una vez por todas, para transformar mi dolor en una voz que pudiera alcanzar e inspirar a otras personas que tal vez estaban atrapadas en la misma prisión de silencio que yo conocí tan bien. Sabía que no sería fácil, que habría críticas, incredulidad, tal vez incluso juicio, pero la voz de mi alma era más alta, más insistente. Necesitaba hacer esto no solo por Emi, sino por la niña Luisa que fue silenciada, y por todas las otras niñas y mujeres que aún viven bajo el manto del secreto. La fuerza que sentí al compartir mi historia con el grupo de apoyo me impulsó a ir más allá, a usar mi experiencia para arrojar luz sobre un problema que aún está tan velado, tan doloroso. Me sentía lista para, finalmente, ser mi propia voz y la voz de tantas otras, para gritar la verdad que me fue negada por tanto tiempo. Era el momento de transformar mi dolor en un propósito, en una herramienta de concientización y de sanación colectiva. La decisión de compartir mi historia públicamente no fue de la noche a la mañana, fue una maduración, un proceso que vino junto con la terapia y el apoyo del grupo. Sentía que, para que mi sanación fuera completa, necesitaba ir más allá. Necesitaba exteriorizar aquello que por tantos años me asfixió. Pensé en muchas formas. Quizás un libro, quizás hablar con periodistas, pero el foro de relatos reales de superación me pareció el lugar más acogedor, más humano, donde podría sentirme a gusto para exponer mis heridas sin la grandilocuencia de los medios, donde la conversación sería de igual a igual. Era un espacio donde otras personas ya habían compartido sus dolores y sus victorias, y eso me dio la confianza de que allí sería comprendida, no juzgada. La idea de que mi experiencia pudiera, de alguna forma, tocar la vida de alguien, encender una luz en la oscuridad de otro corazón, era lo que me impulsaba a seguir adelante. Era un paso enorme, un salto al vacío, pero sentía que estaba lista para volar, para dejar atrás las ataduras del miedo y del silencio. En elegir el foro fue intuitivo. Me llamó la atención por la autenticidad de los relatos, por la forma en que la gente se abría, sin filtros, sin adornos. Era un ambiente de compartir, de empatía, donde la vulnerabilidad era vista como fuerza, no como debilidad. Y fue pensando en eso que me senté frente a la computadora, aquí en mi casita en Belém, al atardecer, con el olor de la lluvia que caía afuera y el sonido de los pájaros. Mi corazón latía fuerte, las manos me temblaban, pero no me Deep Horvens. Sabía que cada palabra que escribía era un paso hacia mi libertad. Era como si, al escribir, estuviera desempacando una parte de mí que había estado guardada por demasiado tiempo, revelando las capas de dolor y de resiliencia que me formaron a lo largo de la vida, y transformando esa experiencia en un mensaje de esperanza y valentía para otros que pudieran estar atrapados en el mismo tipo de silencio. Escribir fue una mezcla de catarsis y revivir el dolor. Cada frase era un soplo de aire, pero también una inmersión en aguas turbias. Revisitaba los recuerdos, sentía el miedo, la vergüenza, la rabia, pero esta vez no estaba sola. Tenía el apoyo de mi terapeuta, las palabras de aliento de mis amigas del grupo. Era como si ellas estuvieran allí conmigo, dándome la mano, diciéndome en sí, adelante, Luisa, tú puedes. La autenticidad era mi principal meta. No quería esconder nada, no quería adornar la historia. Quería que cada palabra viniera del fondo de mi alma, que transmitiera la verdad desnuda y cruda de lo que viví.
Me dedicaba a cada detalle, tratando de ser lo más fiel posible a mis emociones y sensaciones de ese periodo, para que quien leyera pudiera sentir un poco del peso y la fuerza de mi viaje. Recuerdo haberme detenido varias veces, con la vista nublada por las lágrimas. Las manos temblorosas sobre el teclado. Era agotador, pero también liberador. Cada párrafo escrito era un peso menos en mi espalda. Me concentré en transmitir no solo los hechos, sino el torbellino de emociones que me acompañó toda la vida. La confusión de la niña, la vergüenza del adolescente, el dolor silencioso de la mujer y la valentía de la abuela que finalmente se atrevió a hablar. Quería que quien leyera sintiera mi viaje, sintiera que la superación no es un pase de magia, sino un proceso lento y arduo, lleno de altibajos, de momentos de debilidad y de fuerza. Era un desahogo, sí, pero también una declaración de resistencia, una prueba de que, incluso ante el horror, la llama de la esperanza y la vida puede persistir. Después de horas, días, revisando y editando, finalmente apreté el botón publicar. Fue un suspiro profundo, una mezcla de alivio y ansiedad. Las palabras estaban allí, expuestas al mundo, y ya no podía volver atrás. En ese instante, sentí un peso salir de mis hombros, como si una piedra gigante hubiera sido removida. Era una sensación de vulnerabilidad, sí, pero también de una fuerza inquebrantable que no sabía que poseía. Sabía que había hecho lo correcto, que, independientemente de la reacción, me había liberado. El aire que respiraba parecía más ligero. El sol que entraba por la ventana de mi habitación parecía más brillante. Era un nuevo comienzo, un nuevo capítulo que se abría, y me sentía lista para enfrentar lo que viniera, con la cabeza erguida y el corazón, finalmente, más ligero. La ansiedad me impidió dormir aquella noche. Me levanté temprano, antes de que saliera el sol, y lo primero que hice fue revisar el foro Ann, y allí estaban los comentarios. Leía cada uno con el corazón en la mano, los ojos humedecidos. Tu historia me conmovió profundamente, Luisa. ¡Qué fuerza tienes! Yo también viví algo parecido, y tu valentía me inspira a buscar ayuda. Las palabras eran un bálsamo para mi alma, un reconocimiento, una validación que esperé toda la vida. No había juicio, solo empatía, solidaridad y admiración. Era como si el universo, a través de esas personas desconocidas, me estuviera diciendo: no estás sola. Nosotras te creemos. Los primeros comentarios fueron un regalo. Me sentía vista, escuchada y, por primera vez, verdaderamente comprendida por personas que no me conocían, pero que se conectaron con mi dolor y con mi fuerza. Ese feedback inicial era la prueba de que mi decisión de hablar había valido la pena, que el riesgo valió la pena. Con cada nuevo mensaje, con cada palabra de cariño, la sensación de alivio se profundizaba. Era como si las últimas amarras que me ataban al pasado se estuvieran deshaciendo, una a una. Sentía una ligereza que nunca había experimentado antes, una sensación de paz que pensé que nunca alcanzaría. Ese día, en especial, marcó el inicio de una nueva fase de mi vida, donde el silencio ya no tenía el poder de aprisionarme, y mi voz se convertía en un faro para otros que buscaban la libertad. Con cada nuevo comentario, con cada mensaje de apoyo, la sensación de empoderamiento crecía dentro de mí. Era como si una energía renovada me llenara, dándome la certeza de que había hecho lo correcto. El silencio, que antes era una prisión, ahora se transformaba en una herramienta de liberación no solo para mí, sino para otros. Respondía a los mensajes con el corazón abierto. Compartía un poco más de mi camino, ofrecía una palabra de consuelo o de aliento. Me di cuenta de que mi dolor, transformado en voz, tenía el poder de sanar, de inspirar, de conectar. La vergüenza que me acompañó por décadas comenzó a disminuir, dando paso en orgullo silencioso, a una profunda satisfacción por haber sido capaz de romper las cadenas y de levantarme. A pesar de todo, la percepción de que mi historia estaba ayudando a otras personas fue la mayor recompensa. Mujeres de todas las edades, de diferentes partes del mundo, me buscaban, compartiendo sus propios dolores, sus propias luchas. Algunas me decían que, después de leer mi relato, tuvieron la valentía de buscar ayuda,
de iniciar sus propias jornadas de sanación. Otras, que finalmente se sintieron comprendidas, que vieron sus experiencias validadas. Era un propósito que nunca imaginé tener, una forma de transformar mi dolor en algo más grande, en un legado de esperanza y resiliencia. Mi vida, que por tanto tiempo estuvo marcada por el trauma, ganaba un nuevo significado, una nueva dirección. Me sentía completa, realizada y finalmente en paz conmigo misma, con mi pasado, con mi viaje. El dolor no desapareció por completo. Claro, las cicatrices siguen allí, pero ahora son un recordatorio de mi fuerza, de mi capacidad de superación. Aquel día, cuando apreté publicar, fue el día en que renací. La niña Luisa, silenciada y asustada, finalmente encontró su voz en la abuela, que se negó a llevar su secreto a la tumba. Y esa voz, ahora, resuena en cada rincón del foro, en cada corazón que se siente tocado, transformando el dolor en esperanza, el silencio en libertad. Me convertí en un faro, y la luz que irradiaba era la prueba viviente de que la superación es posible, que la sanación es un camino, y que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre libera. Mi viaje, antes marcado por la oscuridad, ahora era un testimonio de la resiliencia humana y del poder de una voz que se niega a ser silenciada. Mi mayor preocupación, después de compartir todo en el foro, era la reacción de mi familia. Sabía que mi madre, Elena, seguía viva en el pueblo de Oaxaca y que la noticia, de alguna manera, le llegaría. El miedo a reabrir viejas heridas, a causar más dolor o a ser confrontada con la negación era grande. Cuando mi hermano Mayo Ere me llamó, su voz era pesada, una mezcla de shock y tristeza. Luisa, ¿qué hiciste? Nuestra madre está desolada. Era la confirmación de mis peores temores. Sabía que sería doloroso para ella, pero yo necesitaba mi verdad. Ya no podía cargar con esa carga sola, incluso si eso significaba sacudir la paz ilusoria que la familia había construido sobre mi silencio. Esa llamada fue un nuevo tipo de dolor, uno que venía de la colisión entre mi liberación y la dificultad de mi familia para aceptar la realidad que estaba revelando. Una realidad que habían barrido bajo la alfombra durante décadas y que ahora emergía con una fuerza abrumadora, obligándolos a confrontar el pasado. Mi madre tardó en llamarme. Cuando finalmente lo hizo, su voz era un lamento. No hablaba del padre Miguel directamente, sino de la desgracia que yo había traído a la familia. Era el dolor de la vergüenza, del escándalo en una comunidad pequeña y ella seguía presa de los dogmas y de la idea de que el silencio era la única forma de proteger el honor. Yo intenté explicar, con la voz entrecortada, que no lo hacía para lastimarla, sino para sanarme, para romper un ciclo. Ella parecía no poder escuchar. Su culpa, me di cuenta, era tan profunda como la mía, pero se manifestaba de forma diferente en el negation, en la persistencia de ese silencio cómplice. Fue un momento de profunda tristeza para mí, ver que, incluso después de tantos años y de tanto sufrimiento, la comprensión y el apoyo que tanto deseaba de ella seguían distantes. Enfrentar la negación y la incomprensión de mi propia madre fue uno de los desafíos más duros. Era como si la herida volviera a sangrar, pero esta vez no por la acción del agresor, sino por la incapacidad de quien debía amarme incondicionalmente, de ver mi dolor y darme la validación que tanto necesitaba. Recuerdo una de las últimas conversaciones con ella, donde intenté, de nuevo, hacerle entender la extensión de mi sufrimiento y la importancia de hablar sobre lo ocurrido. Ella solo repetía: «Eso es cosa del pasado, Luisa. ¿Por qué insistes en revolver lo que está quieto?». La frase fue un golpe en el estómago. Me di cuenta de que ella, en su propio dolor y en su rigidez de fe, no podría darme lo que buscaba. Fue entonces cuando decidí que mi verdad no necesitaba su validación para existir. Mi resiliencia se fortaleció ante esa resistencia. Tenía que ser firme por mí, por la niña Luisa y por todas las demás voces silenciadas. Aprendí que la sanación no dependía de la aceptación del otro, sino de mi propia capacidad de aceptarme y perdonarme. Mantuve mi posición con respeto, pero con firmeza. Ya no me iba a callar para proteger la conveniencia de nadie. A partir de ese momento, la prioridad era mi paz,
mi salud mental. Y aunque la relación con mi madre se volvió aún más distante por un tiempo, sabía que estaba en el camino correcto. El dolor de la ruptura con él pasado, por más insoportable que fuera, era un precio pequeño a pagar por la libertad de finalmente ser yo misma, sin las máscaras y los secretos que me aprisionaron por tanto tiempo. Era un acto de amor propio, una declaración de que mi vida y mi historia importaban. Mi historia en el foro se propagó como la pólvora. Recibí mensajes de gente de Oaxaca, algunos que conocían el pueblo, otros que tenían sus propios secretos guardados. Era como si, al abrir la boca, hubiera abierto una compuerta. Personas que vivieron situaciones similares, pero que nunca tuvieron el valor de hablar, empezaron a manifestarse. Algunos relatos eran impactantes, otros conmovedores. Me di cuenta de que el mal que me afectó no era un caso aislado, sino una red de silencio que aprisionaba muchas vidas, en muchas comunidades. Esta toma de conciencia fue dolorosa, pero también me dio un propósito aún mayor. Yo no era solo una sobreviviente, era una voz para aquellos que no podían o no conseguían hablar. Mi experiencia, por más traumática que fuera, estaba sirviendo para algo más grande, para despertar conciencias y animar a otros a buscar su propia liberación. El impacto en la comunidad de Oaxaca, aunque no estuve allí para verlo de cerca, fue significativo. Supe por parientes lejanos que el nombre del padre Miguel, aunque no mencionado directamente por mí en el foro, pero fácilmente inferible por el contexto, empezó a susurrarse en las reuniones. No sé qué le pasó, si fue investigado o si sufrió alguna consecuencia. Mi intención nunca fue la venganza personal, sino la justicia colectiva, la concientización. Si mi historia hizo que otras personas se sintieran más seguras para denunciar, para buscar ayuda, entonces mi objetivo fue alcanzado. Creo que la verdad tiene una fuerza arrolladora, y una vez que se dice en voz alta, es difícil silenciarla de nuevo. Mi voz, sumada a otras, formaba un coro que ya no podía ser ignorado. Y eso, por sí solo, era una victoria. La Luisa que soy hoy es diferente a la Luisa de antes. Las cicatrices están allí, sí, profundas y visibles para quien sepa mirar, pero ya no son símbolos de vergüenza sino de fuerza. Soy la Luisa sobreviviente, la Luisa que rompió el silencio, la Luisa que transformó el dolor en propósito. Encontré una paz que no pensé que fuera posible. No es una paz sin tristeza, sin recuerdos, sino una paz que coexiste con ellos. La aceptación de mi pasado, el reconocimiento de mi fuerza y la certeza de que estoy ayudando a otros. Al liberarse, me dieron un sentido de vida que antes me faltaba. Dedico mi tiempo a conversar con otras sobrevivientes, a participar en grupos de apoyo, a ser una voz de esperanza. Mi viaje no fue fácil, pero me trajo hasta aquí, me convirtió en la mujer que soy, y por eso estoy agradecida. Vivo hoy con una ligereza que nunca imaginé posible. Mis días en Belém son más soleados. El olor de la lluvia me trae calma. Ya no recuerdos aterradores. Las pesadillas son raras. Y cuando vienen, sé cómo lidiar con ellas. Sé que son solo ecos de un pasado que ya no me define. La libertad de ser quien soy, de no cargar más el peso del secreto, es un regalo inestimable. Mis hijos, ahora adultos, me abrazan con un cariño que finalmente consigo aceptar de cuerpo y alma, sin reservas. Y mis nietos, mis nietos, me ven como una abuela valiente, que les enseña la importancia de la verdad y de la justicia. Esa es mi Mayo R. Victoria, el legado que quiero dejar. Ahora que has visto esta increíble historia de superación, recuerda, tu fuerza está dentro de ti. Así como Luisa enfrentó sus desafíos más profundos, tú también puedes vencer los tuyos. ¿Ya superaste algún desafío difícil en tu vida? ¿Cómo te ayudó la perseverancia a vencer? Comparte tu historia en los comentarios de abajo. Vamos a inspirarnos unos a otros. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más historias que pueden transformar tu camino de superación. No dejes pasar esta oportunidad. Haz clic en el video en pantalla ahora para descubrir otra historia inspiradora de superación que fortalecerá tu valentía y determinación. Fue un placer compartir esta historia contigo. Que el coraje y la fuerza de superación te acompañen. Hasta el próximo video.